Las relaciones entre China y Rusia han alcanzado un nivel sin precedentes. Estas son palabras del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco del encuentro que sostuvo con su homólogo chino Xi Jinping en Pekín. Un encuentro que se produjo tan solo unos días después de que el líder chino recibiera al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además de discutir sobre temas económicos, también abordaron asuntos relacionados con los conflictos actuales como la guerra en Ucrania y la crisis en Oriente Medio. Ambos líderes tienen previsto verse nuevamente en noviembre, cuando tendrá lugar en China la cumbre de la APEC. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy les saluda Carol Guerrero desde Berlín. Y para valorar la importancia de este encuentro que tuvo lugar en Pekín entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin, me acompañan desde Buenos Aires Jorge Malena, director del posgrado en estudios sobre China de la Universidad Católica Argentina, y desde Tallinn, Estonia, el periodista Ricardo Marquina. A los dos, gracias por estar con nosotros. Y Jorge, quisiera comenzar con usted porque desde la perspectiva china le quisiera preguntar qué balance se puede hacer de este encuentro entre Xi Jinping y Vladimir Putin. ¿Qué tan positivo ha sido para China? Bien, desde la perspectiva china encuentro que esta cumbre entre Xi Jinping y Vladimir Putin podría ser considerada positiva y por sobre todo funcional a los intereses estratégicos de Beijing, aunque con ciertos matices. China habría logrado reafirmar la solidez de su asociación con Rusia sin asumir compromisos militares ni quedar completamente identificada con la política exterior rusa en Ucrania. Por lo tanto, el principal resultado para Beijing, a mi entender, fue político. Xi Jinping habría mostrado que China sigue considerando a la Federación Rusa un socio indispensable en la construcción de un ordenamiento internacional multipolar capaz de contrapesar la influencia de Estados Unidos. En ese sentido en particular, observo que la cumbre sirvió para enviar claras señales. Pese a los intentos occidentales de aislar a Moscú, China no abandonará su relación estratégica con Rusia. Luego, si vamos a ver en cuestiones concretas como acuerdos, memorandos, bueno, hemos visto que han sido firmados algunos documentos relacionados a la cooperación energética, el comercio bilateral, la conectividad y la innovación tecnológica. Entonces, ambos países habrían reafirmado a través de estos documentos el objetivo de expandir el comercio en sus respectivas monedas nacionales, que no es un dato menor, reduciendo de esta manera la dependencia del dólar estadounidense. Sin embargo, también yo querría agregar por último que además del aspecto económico está la cuestión de la gran estrategia. Beijing, a mi entender, ha actuado con prudencia. No hubo anuncios espectaculares sobre mega acuerdos económicos o alianzas militares, pero digamos que podría decir que la cumbre fue exitosa, consolidando la influencia de China sobre Rusia. Ricardo, desde la perspectiva rusa, ¿qué se lleva Vladimir Putin de Pekín tras este encuentro con Xi Jinping? Buenos días. Yo creo que se lleva la sensación de que Estados Unidos no le ha robado la merienda, porque la reunión, la cumbre que tuvo Trump hace muy pocos días con Xi, allí en Beijing, pues daba la sensación de que le estaba adelantando por la derecha Donald Trump a Putin con su principal socio. Por eso que esa cumbre rusa haya sido tan precipitada justo después, pues daba la sensación, al menos para el observador extranjero, que había una cierta urgencia por parte de Moscú de ratificar esas relaciones con China. No se lleva mucho, de hecho ha habido sobre todo en medios occidentales, esto se ha dicho, ha habido mucha crítica a que se llevan una serie de acuerdos, memorandos, una cuarentena de papeles firmados,
pero no se ha avanzado en el gran tema, en ese gasoducto Fuerza de Siberia 2, que vendría a complementar el 1 y que multiplicaría la capacidad de gas ruso que puede vender a China y que es fundamental para Moscú, para sacar ese gas que ahora no está vendiendo a Europa por las sanciones. Eso no ha avanzado, se ha quedado prácticamente como estaba y eso ha sido altamente frustrante para Vladimir Putin. De hecho, ayer se especulaba mucho con que Putin no diese una rueda de prensa justo después de las reuniones era síntoma de que las cosas no habían ido bien. Ahí, personalmente, discrepo. Yo creo que las relaciones ahora mismo ruso-chinas son muy sólidas. Rusia necesita de manera desesperada a China, mucho más de lo que China pueda necesitar a Rusia. Evidentemente aquí el hermano mayor es China, que saca un provecho en materias primas, no solo gas y petróleo, también masas forestales de la zona de Siberia Oriental y también occidental están siendo explotadas por empresas chinas, con lo cual se necesitan mutuamente, pero es más aquí el papel de hermano pequeño de Rusia, que necesita sacar por una parte esos hidrocarburos y materias primas que ya no puede vender a Occidente y por otro demostrar al mundo, como ya se ha comentado ahora, que Rusia no está sola. Y es verdad que Rusia no está sola, tiene a su lado al gigante asiático, que no es un dato menor, y Moscú necesita seguir no solo teniendo ese socio, que es evidentemente lo más importante, pero algo que tampoco es menor, es que necesita proyectar que tiene a ese socio de su lado. Bueno, antes de ampliar, Jorge, este tema del gasoducto Fuerza de Siberia 2, te quisiera preguntar algo que mencionaba Ricardo también, y es que Xi Jinping recibió a Putin apenas unos días después de haber recibido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo queda posicionado el presidente chino después de haber recibido en tan poco tiempo a estos dos líderes? Sí, en efecto, la secuencia diplomática es particularmente significativa para China y, a mi entender, fortalece considerablemente la imagen internacional de Xi Jinping. El hecho de haber recibido primero a Donald Trump y pocos días después a Vladimir Putin proyectaría así como un actor con un alto perfil, un alto protagonismo en la política mundial. Desde la narrativa china, si vemos lo que ha sido publicado allá, esto refuerza la idea de que Beijing no es una mera potencia regional, sino uno de los polos de poder dentro del actual sistema internacional. Sí aparece entonces en esta narrativa como un líder capaz de dialogar simultáneamente con dos figuras que representan visiones opuestas del orden mundial. Esto le permitiría, a mi entender, a Xi Jinping mostrarse como un dirigente con margen de maniobra, autonomía y capacidad de equilibrio. También, por supuesto, en términos simbólicos, está la cuestión de presentar a la capital china como, digamos, la sede o el centro diplomático del mundo en este momento, donde convergen las potencias principales, lo cual, digamos, para China es una evidencia de prestigio y centralidad internacional. Ricardo, tras este encuentro con Xi Jinping, Vladimir Putin afirmó que las relaciones bilaterales han alcanzado un nivel sin precedentes. ¿A qué se refiere con esto el presidente ruso? Bueno, yo creo que estas palabras son bastante autoexplicativas porque estamos en un nivel en el que nunca había habido este tipo de relaciones tan intensas, pero especialmente en lo geopolítico y en lo comercial, porque como os he comentado ahora, China no está dando pasos a un apoyo militar. Ha habido publicaciones esta semana muy interesantes, pero imposibles de contrastar, que ciertos grupos de soldados rusos habrían entrenado en altas tecnologías de drones en suelo chino. Evidentemente es una información muy interesante, pero insisto en que no puede ser confirmada, no al menos de momento. Estas relaciones a las que hace alusión el presidente ruso, Vladimir Putin, pues reflejan una realidad, y es que China y Rusia han decidido unir sus destinos a nivel geopolítico de manera estratégica. Ambos se necesitan por motivos muy diferentes, ambos se aprovechan de esta relación y van a seguir haciéndolo, aunque siempre son dos países vecinos, y los vecinos, cuando tienes vecinos, cuando tienes posibilidad de llevarte mal, cuando estás alejado por un océano o por muchos países por medio, pues las relaciones suelen ser siempre más amigables, pero en el caso ruso-chino tienen frontera y tienen sus problemas
alargados durante muchísimos decenios. Y esos problemas siguen allí, pero aún así ambos países deciden superarlos para tener esta unión estratégica geopolítica. Los dos se ven como aliados, es algo que durante la Unión Soviética no se vio de esta manera. Tenemos que verlo también desde la perspectiva histórica. Durante la Unión Soviética, pese a ser dos sistemas comunistas, llegaron a ser dos sistemas que competían y que se veían con muchos recelos. Solo ahora, solo en la actual Rusia postsoviética, se han superado muchos de esos recelos ideológicos y han comprendido que pueden y deben trabajar juntos por sus propios intereses nacionales. Y yo creo que estamos allí, estamos en un momento sobre todo en el que dar marcha atrás, incluso si se levantasen ahora las sanciones occidentales, el nivel de simbiosis ruso-china es ya muy elevado y difícilmente daría marcha atrás. Jorge, nos dice Ricardo que ambos países se necesitan. ¿Qué le aporta Rusia a China? ¿Los unen más los intereses económicos o el objetivo de hacer contrapeso a Estados Unidos? Jorge, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a mi entender, lo que hoy une a China con Rusia es una suerte de combinación de intereses estratégicos, económicos y geopolíticos, aunque el elemento más importante probablemente sea su visión compartida sobre el ordenamiento internacional y la necesidad de limitar la primacía de los Estados Unidos. Tanto Beijing como Moscú consideran que el sistema internacional posterior a la Guerra Fría quedó exclusivamente dominado por Washington. Por eso, ambos países postulan la idea de un mundo multipolar donde existan varios centros de poder y donde Estados Unidos no pueda actuar unilateralmente. Esa suerte de coincidencia estratégica sería, a mi entender, el núcleo político de la relación. Vemos que a tales efectos, China y Rusia cooperan en organismos como el BRICS Plus, la Organización de Cooperación de Shanghái y distintos foros internacionales donde buscan ampliar la influencia del llamado sur global y promover instituciones alternativas a aquellas dominadas por Occidente. Pero también tenemos que mencionar los fuertes intereses económicos. China se ha convertido en el principal socio comercial de Rusia desde hace ya 16 años consecutivos. A modo de ejemplo, el año pasado el comercio bilateral entre Rusia y China fue de algo más de 220.000 millones de dólares estadounidenses, por lo cual digamos que hay una fuerte vinculación económica, además de lo estratégico. Pero también para reconocer, digamos, la parte del vaso vacío, tengo que decir que esta vinculación especial no es una alianza perfecta ni completamente simétrica. Hay diferencias históricas, algunas desconfianzas mutuas y algunos objetivos particulares que son diferentes. China, a mi entender, piensa en el largo plazo y en su ascenso económico global, mientras que Rusia prioriza sus cuestiones de seguridad y su proyección militar. Ricardo, a propósito de la guerra en Ucrania, ¿qué tan relevante ha sido para Rusia la postura de China a lo largo de este conflicto? Ha sido fundamental. Primero, en el plano político y geopolítico, ha sido un apoyo, ha sido, como hemos comentado al principio de esta charla, la manera de mostrar al mundo que Rusia no estaba sola y que tenía poderosos aliados. Eso es muy importante, aunque evidentemente no es lo que fundamenta. Lo que fundamenta es que Rusia ha podido desviar ese petróleo y ese gas que ya no podía vender por las sanciones a China, con lo cual ha podido sacar esos stocks de hidrocarburos y seguir haciendo caja, también muy importante para financiar una guerra tan altamente costosa como es esta, y también ha podido triangular
a través de China para obtener materias que necesitaba, productos que le estaban vetados por las sanciones y a la vez, aparte de la triangulación de materiales prohibidos para los europeos para exportar a Rusia, pues toda la alta tecnología que produce China y que Rusia no produce. Rusia es un país tecnológicamente muy atrasado, no produce nada de tecnología de consumo moderno, produce ordenadores, teléfonos, coches que sean vendidos al exterior. La producción automovilística rusa está muy atrasada y depende altamente ahora mismo de China. Y China está nutriendo a Rusia de toda la tecnología, ya sea de consumo, pero también industrial y también de segundo uso militar a Rusia, con lo cual ha sido un apoyo fundamental, político, económico y de alta tecnología. Seguramente sin China, Rusia podría haber seguido vendiendo hidrocarburos a la India, pero a un precio menor, y desde luego de la India no podría haber obtenido de ninguna manera los componentes tecnológicos que necesita un país como Rusia, aunque sea solo para el consumo de los ciudadanos. Ahora mismo en un supermercado de Moscú, en un supermercado de la típica tienda de electrónica moscovita, lo que vamos a ver es barras de sonido chinas, televisores chinos, teléfonos chinos, todo proviene ahora mismo de China, y lo poco europeo que se pueda ver o de marcas que no son chinas, marcas coreanas, que no pueden ser vendidas, o estadounidenses como Apple, por ejemplo, que no pueden ser vendidas de manera legal en Rusia, pues han sido trianguladas o a través de China, lo más seguro a través de otros países como Turquía. Jorge, retomando el tema de este gasoducto que mencionábamos, el Fuerza de Siberia 2, Rusia parece cada vez más dependiente de China. ¿Cómo crees que ha manejado Xi Jinping esta necesidad que tiene Moscú de contar con el respaldo chino? Lo pregunto porque algunos medios en Europa han destacado precisamente que se hace llamativo que no se anunciaran avances en torno a este proyecto Fuerza de Siberia 2. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, es una pregunta desafiante por el hecho de que al no existir pronunciamientos oficiales en la materia, uno tiene que inferir qué es lo que podría haber pasado. A mi entender, bueno, la ausencia de un avance concreto sobre este gasoducto Power of Siberia 2 durante esta cumbre entre los dos altos mandatarios reflejaría el cambio en el equilibrio de poder dentro de esta relación sino-rusa. Hoy China negociaría desde una posición mucho más fuerte que la de Rusia y aparentemente Beijing no tendría apuro en cerrar el acuerdo. Para Moscú, a mi entender, este proyecto es estratégico. Después de la guerra en Ucrania y de las sanciones occidentales, Rusia perdió gran parte del mercado europeo de gas, que durante décadas fue su principal fuente de ingresos energéticos. Por eso, a mi entender, el Kremlin necesita redirigir enormes volúmenes de gas hacia, por ejemplo, Asia y en particular China. Pero justamente esa necesidad rusa, entiendo yo que fortalecería la posición negociadora china. Beijing sabría que Moscú tiene pocas alternativas y por eso intentaría obtener mejores condiciones en términos de precio, financiamiento y suministro. China no querría pagar valores elevados ni asumir compromisos que puedan resultar desfavorables a largo plazo. Ricardo, desde Rusia, ¿cómo se ve esta gran dependencia que tiene Moscú de Pekín? Bueno, como hemos comentado aquí muchas veces en Deutsche Welle, Rusia es un país con una vertical de poder brutal y también en sus medios de comunicación. Es muy difícil que veamos en medios estatales, que lo son casi todos ahora mismo en Rusia, críticas a las relaciones ruso-chinas, pero las hay, las estamos viendo. También estamos viendo muchos blogueros y activistas en redes sociales, sobre todo en el lejano oriente, que critican esta dependencia
de China. Se quejan, quizás desde el punto de vista racista, que hay muchos trabajadores chinos, que las empresas están trayendo trabajadores chinos de mano de obra barata y empujando fuera al trabajador autóctono, y que todo el comercio que hay ahora mismo es en beneficio de los productores chinos. Estas críticas se están viendo y es algo que quizás en un país con una sociedad civil más activa, como puede ser Alemania, Argentina, por ejemplo, donde es fácil que la gente se queje, o en España mismo, donde no supone ningún problema poner una queja de manera pública, en Rusia sigue siendo algo excepcional. Y que la gente se queje refleja un problema que está muy extendido. Y en el lejano oriente se considera China como una amenaza latente. Recordemos que China está muy poblada, y esa parte de Rusia, en el norte de China, en la zona de Siberia, de Tuvá, de Irkutsk, el lejano oriente ruso, como se denomina en Rusia, está prácticamente deshabitada. Esa sensación ha existido siempre, y ahora que hay muchísimos trabajadores de origen chino cruzando cada día o residiendo ya en estas ciudades fronterizas, pues genera una sensación de desasosiego en cierta parte de la población. Y por otra parte, evidentemente, en términos económicos, ahí hay muchas suspicacias, porque, por ejemplo, las grandes empresas automovilísticas rusas como UAZ en Ulyanovsk o Lada en Togliatti, que fabrican los famosos Lada Niva u otros coches que en Rusia pues eran muy habituales, han visto cómo les han quitado la tostada. De repente, con las sanciones occidentales, era una oportunidad de oro, una bala de oro única para aprovechar, y la han perdido, porque no están vendiendo más coches, están perdiendo menos. De hecho, Lada y UAZ han comenzado a trabajar solo 3 días a la semana y mandando a sus trabajadores a casa sin salario. Y esto es porque los rusos están comprando coches chinos que entran sin ningún tipo de freno a través de China, y también incluso a través de Bielorrusia, que tiene una relación muy amplia con China desde hace mucho más tiempo. Con lo cual sí hay ciertas suspicacias por parte del trabajador y del consumidor ruso, pero evidentemente las autoridades nunca van a aceptarlo ni a criticarlo abiertamente, porque ahora mismo, como hemos dicho antes, Rusia es el hermano pequeño y es altamente dependiente de China. Y con toda seguridad seguiremos hablando mucho de estas relaciones entre China y Rusia. Jorge, Malena, Ricardo Marquina, muchas gracias a los dos por habernos acompañado en este análisis. Un placer. Un gusto.